Muy bien, activamos entonces aquí la lección de escuela sabática preparada para este día, ¿no? Bueno, esto es tomado del folleto Escuela Sabática, lo pasamos simplemente aquí a este programa del Word. Bien, hermanos, entonces ahora sí, veamos, estamos martes 19 de septiembre, lección 13, hermanos, de este tercer trimestre de este año 2023. Así que hoy día es martes 19 de septiembre, hermanos. El día de hoy, en el folleto de la lección, tenemos pues ahí el título. Si alguien puede dar lectura, hermanos, por favor, para Sandalias, confirmar que se ve. sandalias, ¿Sí? la iglesia hace la paz. Muy bien, hermanos, ahí está. Sandalias o zapatos también, ¿no? La iglesia hace la paz, dice, ¿no? La iglesia hace la paz. Así que, hermanos, pueden participar para comentar respecto a este título. Vamos a tratar este tema acerca de las sandalias o los zapatos, ¿no? Nuestros zapatos, pues no, o sandalias, ¿no? Es un símbolo, ¿no? De que ya creo que aquí está mencionando, la iglesia hace la paz. O sea que cada uno de las personas que conformamos la iglesia, los creyentes, entonces con esas sandalias, zapatos, o sea, los pies, o sea, el andar nuestro donde vayamos, debemos hacer la paz. Entonces la pregunta surgiría, ¿no? ¿Y qué es esa paz, ¿no? De la cual estamos, se está mencionando ahí, hermanos. A ver, pueden comentar. ¿Me escucha? Así. Sí, hermana. Eh, Pareciera ser una contradicción a veces, ¿cierto? Porque nos llama a armarnos para una guerra espiritual y calzar estas sandalias, ¿cierto? Que son el Evangelio de la paz. Eh, pero eh, es cierto, estamos en una guerra espiritual, pero también tenemos que cumplir una meta, que es rescatar almas para Cristo en esta guerra. Y la forma de ganar estas almas, ¿cierto?, es llevando el Evangelio de la paz. El Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias. Eh, Conocer a Cristo trae paz al corazón, a la vida de las personas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, es lo que debemos llevar a las personas. Eso, mi hermano, no puedo hablar, que tengo mi nariz tapada. Muy bien, bien, hermana. Sí, pues vamos a profundizar más, ¿no? Acerca de llevar el evangelio, ¿no? Y llevar esa paz, ¿no? ¿En qué consiste todo ello, ¿no? Muy bien. Así que vamos a ver ahora, bueno, no tuve la oportunidad, creo, no puse una figura ahí, pero imaginemos, pues, hermanos, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo llevaba esa paz, ¿no? A la humanidad, o trajo esa paz a esta tierra. Y aún ahora, hermanos, la presencia del Señor Jesús a través del Espíritu Santo también se está llevando esta paz, ¿no? Que viene de Él. Bueno, hermanos, el comentario de la lección dice, un soldado romano que se preparaba, dice, para la batalla, hermanos, se ataba un par de resistentes sandalias militares, o zapatos, ¿no? O botas también decimos, ¿no? Entonces, así estaba implementado, pues, el soldado romano. Una suela, dice, una suela, o sea, la planta, ¿no? Del zapato, una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, dice, lo que ayudaba al soldado a mantener la posición y a estar firmes, ¿no? Claro, que un zapato bien preparado, entonces te ayuda, ¿no? A mantenerte bien parado, estar firme, ¿no es cierto? Estar firme, estar bien. Y la Biblia, las cartas de Pablo, inspiradas por Dios, habla bastante de esta palabra de mantenerse firmes, ¿no? Firmes. Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de, de en esta batalla contra el enemigo.
mantenerse siempre de pie, firmes, no caídos, ¿no? Entonces aquí, hermanos, Efesios 6, 11, 13 y 14 nos habla justamente de esta palabra firme, ¿no? O estar firme. Dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, hermanos, ¿no? Y esa palabrita de repente lo recordamos cuando dice vestíos, ¿no, hermanos? Pues, es como que eh, vivamos, ¿no? De acuerdo a todo lo que Dios nos da, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, Dios nos da o sea, los instrumentos o las prendas así en forma simbólica, ¿no? Para que nosotros podamos estar implementados como hijos vestidos, ¿no? Vestidos, la palabrita vestidos, de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, ¿no? Todo. Ya vamos a hablar de los zapatos, ¿no es cierto? Ayer habíamos hablado acerca de la coraza, que es la justicia, y también el cinturón, que era la verdad del Señor. Ahora vamos a hablar acerca de esta armadura del Señor, pues ahí está también los zapatos, ¿no? Las sandalias. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahí está la palabrita, ¿no? Estar firmes, ¿no? Para poder estar firmes contra las acechanzas de la guerra. Pueden comentar, hermanos, ¿no? Porque aquí, cómo nosotros, evangelio de paz, llevando la paz, las buenas noticias, cómo enfrentarnos al enemigo, ¿no es cierto? ¿Quién atrapa a la gente, ¿no es cierto? En tradiciones, costumbres, o sea, en su propia filosofía, propios criterios. ¿Cómo podemos mantenernos llevando esas noticias? Podemos mantenernos firmes con esas alegres, o con ese gozo y alegría, ¿no? De haber cumplido esa tarea. Y dado que el enemigo va a acechar, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pues, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, pues, dice, tomad toda la armadura. Recalca aquí, ¿no? Toda la armadura, ¿no? Por tanto, dice, ¿no? Dado que la batalla es así contra el enemigo, que es Satanás, ¿no? Y ángeles caídos de maldad. Entonces, por tanto, dice, por ello, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí está la palabra, firmes. Mantenerse firmes, ¿no? Si alguien quiere contar un testimonio, un ejemplo, hermanos, no cómo es en esta batalla, como a ver, algún testimonio que ha enfrentado alguna situación y al final ha quedado firme, ¿no? Firme, ¿no? Eh, estad pues, dice, firmes. Estad otra vez aquí, ¿no? Estad pues firmes, dice, ¿no? Firmes. Y aquí explica, ¿no? Cómo vamos a implementar, ¿no? Implementarnos, ¿no? Con la vestidura que el Señor dice, con esta armadura. Ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad. Ya habíamos visto, ¿no? Que la verdad en el nuevo pacto habíamos visto que el mismo Señor es el que, si le aperturamos nuestra mente, nuestro corazón, le abrimos la puerta al Señor Jesús,
Entonces, Él escribe sus mandamientos, la verdad, en nuestros corazones, ¿no? Para que vivamos de acuerdo a esa verdad. ¿No? Entonces, vuestros lomos, entonces, dice ahí, ¿no? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos, dice, con la coraza de la justicia, ¿no? Habíamos visto que somos justificados, ¿no? Por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, ¿no? Nos ha hecho justicia, ha pagado por nuestros pecados. Es un regalo, entonces, pues la justicia del Señor. Pues debemos vestirnos de esa justicia del Señor, justificados por Él, ¿no? Pablo explica este calzado militar, ahí está, hermanos, calzado militar con vocabulario de Isaías 52:7. Pues aquí ya va explicando, hermanos, lo que representa este calzado, esta sandalia, zapatos, botas, lo que sea, hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes, dice. ¿Qué cosa es hermoso sobre los montes? Dice, los pies del que trae alegres nuevas. Cuán hermosos, hermanos, son pues entonces los pies del que trae alegres nuevas. Entonces pensemos ahora, hermanos, en esto, que tenemos que llevar estas alegres nuevas. En esta batalla tenemos que llevar alegres nuevas. Del que anuncia la paz, ahí está, hermanos, del que anuncia la paz. Cuán hermosos son esos pies, ¿no? De los que anuncian la paz. Anuncian la paz. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, hermanos, del que publica salvación. Entonces aquí habla con esa palabra, ¿no? Que es hermoso los pies de aquel creyente que está anunciando la paz, hermanos. Nuevas de bien anuncia, ¿no? A sus vecinos, a la familia, anuncia. Publica la salvación, ¿no? Cuán hermosos son esos pies, ¿no? Que llevan esas alegres nuevas, que anuncian la paz, nuevas del bien, salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Aquí la palabrita, hermanos, Sión, es una forma simbólica para hablar, hermanos, de la Nueva Jerusalén. El Señor no nos va a llevar a esa Nueva Jerusalén y esa Nueva Jerusalén también vendrá a una nueva tierra, a un nuevo cielo, hermanos. O habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, y ahí la Nueva Jerusalén estará pues posesionada. Tu Dios reina. Bueno, es un símbolo también del reino de nuestro Dios, donde espiritualmente estamos, ¿no? Tu Dios reina. Entonces, cuán hermosos son los pies, hermanos, que caminan sobre los montes, ¿no? Llevando o trayendo alegres nuevas del que anuncia la paz, del que traen buenas nuevas o nuevas del bien, del que publica pues salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina. Ahí está, hermanos, el texto bíblico clave que va indicándonos a qué representa esos zapatos o sandalias. Acá dice que celebra pues el momento en que un mensajero trae la noticia de que se ganó la batalla de Yahvé a favor de su pueblo. Y ahí está en el capítulo 52 de Isaías, hermanos, los versos 8 y 10. Se hacen más comentarios, o bueno, vamos a leer más textos bíblicos de Isaías 52. Voz de tus atalayas, hermanos. ¿Quiénes son los atalayas, hermanos? Voz de tus atalayas. Los atalayas, pues, eran personas que en el pueblo que está cercado, ¿no? Rodeado, o el ejército está dentro, ¿no? De ese cerco,
Hay, los atalayes serían los soldados, ¿no? Que están atentos, viendo si el enemigo viene o no viene para que pase la voz a todos los que están dentro, ¿no? Y estos atalayes, pues, dice, ¿no? Voz de tus atalayas, dice, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. ¿Cuándo esos atalayas van a dar voces de júbilo? Porque ojo a ojo, dice, verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Esta es la victoria, hermanos, ¿no? Que Jehová vuelve. O sea, viene por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues, y así se consolida, pues, este reino, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces ahí está. Esos atalayes, ¿quiénes son? Somos nosotros, pues los creyentes, que tenemos que llevar el Evangelio y anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, vuelve por segunda vez. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces está haciendo mención, hermanos, en este caso figuradamente, ¿no? Al pueblo de Dios, a todos los creyentes. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. O sea, en esta batalla, en este conflicto, hermanos, el que ustedes saben que para pelear de repente personas se arremangan, ¿no? ¿No? Su camisa y todo ello, ¿no? Para pelearse golpe a golpe, ¿no? Más o menos la figura así, ¿no? Jehová desnudó su santo brazo, ¿no? Como que el Señor va a pelear, pues. Realmente, pues el Señor es el que está peleando, ¿no? Nosotros simplemente somos, pues, ¿no? Instrumentos. A través de nosotros, pues, Él es el que pelea, ¿no? Claro, no es golpes así, literalmente, ¿no? Dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Está hablando acerca de la victoria, hermanos, de nuestro Señor, que Él mismo hace la victoria, pues en todo este mundo, hermanos. Y eso se va a ver en todos los confines de la tierra, se va a ver la salvación de nuestro Dios. Y ahora reina la paz. Y ahora reina la paz, hermanos. Está haciendo mención en este capítulo 52, ¿no? De esto mismo, de la victoria de nuestra vez. Son profecías, hermanos, que se han de cumplir. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Y nosotros somos los que tenemos que llevar estas alegres nuevas, esta victoria, ¿no? Por anticipado ya pues nosotros sabemos que el pueblo de Dios es victorioso, que el Señor triunfa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que anunciar a todas las personas, ¿no? Y aquí nos dice, repasen, dice, hay que repasar las 8 veces que Pablo recalca la paz en Efesios. Y hay una pregunta para contestar, dice, ¿por qué utiliza una detallada metáfora? Recuerden que metáfora es una semejanza que hace, ¿no? En este caso, al hablar acerca de esta paz, hace metáfora, hace comparación, ¿no? Con el zapato que lleva la paz. O sea, los pies de un creyente lleva la paz, pues, ¿no? Entonces es una metáfora. ¿Por qué utiliza una detallada metáfora militar, ¿no? Cuando está tan interesado en la paz, ¿no? ¿Cómo es eso? No pareciera contradictorio, pero estamos en una guerra y cómo estamos llevando la paz en la guerra. ¿Cómo es eso, hermanos? A ver si alguien quiere explicar, pero ahí están los textos bíblicos. ¿Cómo es que yendo a la guerra, enfrentándonos contra el enemigo, estamos, ¿no? Llevando la paz, pero estamos en medio de una guerra? ¿Cómo es eso, hermanos? Entonces ahí están los textos bíblicos, hermanos. Vamos a leer. Dice,
Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a profundizar un poquito más acerca de la paz. Los hermanos, ¿de dónde viene esa paz? Pues podemos comprar de la tienda, de la farmacia, paz. Por favor, véndame un poco de paz. O con dinero podemos lograr la paz. O no sé de qué manera de repente uno piensa, ¿no? Encontrar la paz. ¿De dónde viene la paz? Y justamente aquí, ya de partida, hermanos, está diciendo que la gracia y la paz que viene a nosotros, hermanos, que se nos concede, viene de Dios, hermanos. La fuente de la gracia y de la paz es Dios, no lo produce el ser humano, no lo produce el ser humano. Entonces, por eso en la carta que escribe, ¿no? En esta carta, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, de entradita nada más, ya desea la paz a los hermanos de Éfeso y a nosotros también en esta mañana, esta sala, ¿no? La gracia y la paz que sea con nosotros, pero ¿de dónde viene? De nuestro Dios, de nuestro Padre, hermanos, y del Señor Jesucristo. De ahí viene la paz. De partida, hermanos, así es, la paz viene así. En otra parte de la Biblia, Efesios 2, vamos a ver, ahí se menciona acerca de la paz. Porque Él es nuestra paz. El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestra paz. Tener al Señor Jesucristo en nosotros es tener paz. Él es nuestra paz. Si estamos con el Señor Jesucristo, estamos en paz. Dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. En este caso puede haber enemistades, hermanos. Eso se ve en este conflicto, ¿no? Enemistades. Enemistades que de esa enemistad que, por ejemplo, en ese tiempo había los judíos y los gentiles, y hoy en día puede ser enemistad entre una persona u otra persona por diferentes razones, y Jesucristo hace la paz, como es, ¿no? De que estoy recordando, ¿no? De una señora que está estudiando la fe de Jesús, la Biblia. Entonces había que tomar decisiones en una de las lecciones de perdonar y ella decía, no, 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 no puedo perdonar. ¿Qué había pasado? Se había peleado, ¿no? Con su amiga íntima, se había peleado, pues, ¿no? Y ahí en la pileta le tocaba el turno de lavar ropas y entonces, pero no le daba pues el lugar y entonces ahí pues discutiendo se trompearon, no se revolcaron, se jalaron de los cabellos, se golpearon. Y ahora una de ellas está estudiando la palabra del Señor, la fe de Jesús, y también está llegando a la parte donde tiene que pedir perdón, tiene que perdonar. No puedo, dice, ¿cómo voy a pedir perdón? ¿No? Y ahí se estancaron pues en el estudio de la fe, no podían continuar. Así que la solución era orar. Tienes que orar, hermano. Tienes que orar y hacer eso. Si no, no podemos seguir estudiando pues la palabra de Dios. Y entonces esta hermana pues orando, pidiendo a Dios, Dios le dio ese valor y se acercó a su amiga y le dijo, perdóname que nos hemos peleado. Su amiga le dijo, yo también quería acercarme a ti, pero no podía. Se abrazaron, lloraron y encontraron la paz, hermanos. Ahí está. Porque Él es nuestra paz. El Señor Jesucristo nos lleva a tener paz, a no estar peleados, a no estar así enemistados, resentidos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿no? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, hermanos, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su carne las enemistades. Hemos estudiado también esto. En Isaías 53 habla acerca, ¿no? De que en su carne el Señor, o sea, pagó todas por esas enemistades, ¿no? Para que haya paz. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
¿no? Claro, el pueblo de Israel tenía ese privilegio, ¿no? De conocer simbólicamente cómo iba a ser la salvación y había mandamientos y todo. Y eso todavía les enemistaba incluso contra los gentiles. Eran mirados, estos gentiles incircuncisos, decían, no saben nada, ¿no? Hoy en día los judíos son así, ¿no? Miran, ¿no? Con desprecio tal vez, no todos eran así, ¿no? Los judíos miran así como que ellos son los privilegiados que conocen todo, y pues, pero el Señor Jesucristo ha abolido pues todas esas enemistades, ¿no? Incluso dice aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, era simbólico todo lo que practicaban ellos en el Antiguo Testamento hasta que venga Jesucristo, quien Él es el que hace la paz en este mundo, ¿no? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, que nosotros estamos lejos, pues acá, hermanos, del oriente donde estuvo Jesús, lejos, ¿no? Y a los que estaban cerca también, ¿no? La paz para todos. Eso es lo que el Señor Jesús vino a anunciarnos, la paz. En Efesios 4:3 también se habla de la paz, ¿no? Entonces aquí hemos visto acerca de la paz. El Señor vino a traer esas nuevas de paz. Solícitos en guardar la unidad, dice, y esto en la iglesia, hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermanos. En la iglesia debe haber unidad, como dice, unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Y es importante, hermanos, cuando habla esta palabrita, vínculo, ¿qué estamos entendiendo, hermanos? Vínculo de la paz. La clave, hermanos, es de que nadie, ningún ser humano en esta tierra puede estar, encerrarse, ¿no? En su círculo y no relacionarse con ninguna persona. De hecho, tiene que comer, tiene que ir a comprar al mercado, relacionarse con la persona, ¿no? Tiene que trabajar, tiene compañeros de trabajo, tiene que relacionarse con su trabajador. Si tiene una familia, tiene que relacionarse con su esposa, con sus hijos, ¿no? Y si está en la iglesia, tiene que relacionarse con los hermanos. Y así, hermanos. Entonces, todos tenemos que relacionarnos, vincularnos, ¿no? Con los demás, ¿no? Y entonces, en ese vínculo, en esa relación que debemos tener con nuestro prójimo, se debe generar, hermanos, la paz. La paz, debe haber paz. Cuando nosotros no sabemos llevar esta paz que viene del Señor, entonces empezamos a discutir con uno, con otro y así. Y eso no está bien, ¿no? No está bien, hermanos. Pero la persona que sabe relacionarse con las demás personas, pues inclusive triunfa, ¿no? En toda actividad en este mundo, ¿no? La persona que sabe relacionarse. Pero justamente de eso se está hablando, ¿no? De la relación que debemos tener con nuestro prójimo. En esta guerra, en este conflicto, debemos de llevar la paz, ¿no? La paz a las personas, aunque estamos en medio de un conflicto, pero hay que llevarle la paz a las personas, ¿no? Por más que, como el Señor Jesús nos está siendo clavado en la cruz, el Señor podría haber reaccionado y dicho, van a ver, ya les voy a condenar y los voy a juzgar, que esto no. En la cruz, el pueblo a quien vino a salvar lo está clavando en la cruz a través de los romanos. Y miren la actitud del Señor Jesús, dice, Padre, dicen, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ojalá nosotros así como nuestro Señor Jesucristo, tal vez nos están crucificando, nos están ofendiendo, insultando, te están diciendo cosas. Y podamos decir así como nuestro Señor, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que es. Comprender,
a la gente, ¿no? Y esa gente que lo crucificó después logró entender tal vez el evangelio y se arrepintió, ¿no? Se arrepintió. Muchos de esos sacerdotes, de esos judíos, se arrepintieron y se convirtieron al cristianismo, pues aceptaron a Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo no vamos a tener paz dentro de la iglesia, hermanos? ¿Cómo? Entonces, está hablándonos acerca de la iglesia, hermanos, que ahí debe haber unidad y relacionados con esa paz, en el vínculo de la paz, en una buena relación entre hermanos, pues, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí, hermano. Efesios 6, 15 y 23 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Los pies con el apresto. El apresto es pues los zapatos, las sandalias, las botas, que sea, ¿no? Nuestros pies, dice el apresto, es un símbolo, ese apresto o los zapatos, a que llevamos el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. El evangelio, hermanos, lleva la paz, ¿no? O sea, es realmente la paz que viene de Dios. No es la paz que viene de los hombres, porque esa paz que los hombres hablan es una paz, ¿qué dirías? Que no tiene sentido, que no tiene, con amenazas se genera, ¿no? A veces esa paz. Un país amenaza con sus armamentos a otro país. Estate en paz, si no te voy a invadir, te voy a destruir, te voy a hacer la guerra, ¿no? Así que tranquilo, dice. Así se mantiene la paz en este mundo. Pero la paz de Dios es diferente, ¿no? Viene de Dios. Esa paz genera pues felicidad, alegría, armonía. Esa paz trae salvación, perdón, trae vida eterna. Es esa paz, ¿no? El evangelio de la paz, dice, ¿no? Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez aquí, hermanos, se está recalcando, paz sea a los hermanos. Y de estar diciendo que esa paz, hermanos, y también el amor con fe, ¿de dónde viene esto? El amor también, hermanos, ¿de dónde viene? Eso no lo produce el hombre, ¿no? Viene de Dios, hermanos, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea, tajantemente aquí, hermanos, se está haciendo mención. Si Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no está en nuestras vidas, no hay paz. Podemos tener placeres, riquezas, no sé qué cosas uno puede tener, pero no tiene paz. Y para cualquier ser humano, ¿no? Para cualquier ser humano en esta tierra. Solamente la paz viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, así como el amor también viene de Dios. La fuente de paz y amor, de fe, es nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pablo celebra, pues, hermanos, la paz como la obra de Cristo. Nuestra paz es Cristo, pues, ¿no? Aquel que predica la paz. A ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Así dice Efesios 2. Reuniendo a los judíos, reuniendo a judíos y gentiles en una nueva humanidad. Esa enemistad que había entre judíos y gentiles, el Evangelio, hermanos, Jesucristo genera paz. De tal manera que judíos que se convierten al cristianismo, gentiles que se convierten al cristianismo, que creen en el Señor Jesucristo, somos hermanos, pues no hay enemistad, no hay nada de eso. Efesios 2:15 dice, hermanos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre.
haciendo la paz, haciendo la paz. Bien, hermanos, ahí está. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estamos leyendo lo que dice la lección, hermanos. Estoy tratando yo de entender, ¿no? Si quieren preguntar o los que están entendiendo, hermanos, pueden aportar allí, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana. bueno, lo habíamos dicho en alguna oportunidad, ¿cierto?, de que la paz que da Jesús no es la paz que da el mundo. Eh, en este mundo que hay tanta gente enferma en estos momentos de depresión, hermano, de ansiedad, eh, es porque necesitan perdón en sus vidas. Y la única forma de tener esa paz, ese perdón, es acercándose a Jesús, ¿cierto? Es aceptándole a Él como nuestro Salvador. Eh, y bueno, y eso es lo que nosotros debemos llevar a la gente, en vez de condenación, ¿cierto? Decirles de que solamente Jesús les puede dar esa paz que están buscando. Hay gente también que ha perdido a seres queridos y que no tienen también la tranquilidad o no están eh, o la están pasando mal por eso. También les podemos llevar las paz y buenas nuevas. El Evangelio de Dios es para todos y tiene no solamente cosas buenas, o sea, no cosas, solamente consejos, perdón, en cuanto a cómo debemos portarnos, ¿cierto? Sino que también en cuanto a promesas a nuestra vida y eso es lo que nos da la paz. Así es, hermanas, sí, pues, así es, hermanos, la paz, ¿no? Esa paz que de Dios viene, pues, es diferente de la paz que en este mundo se habla, ¿no? Es diferente, ¿no? Esta paz de Dios bajo la presencia del Señor Jesucristo, que es la encarnación de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios. Cuando entra en nuestras vidas, nos enmarcamos, ¿no? Nos regimos bajo esas normas y todo ello, ¿no? Pero está establecido íntimamente dentro de nosotros. Y entonces cuando uno toma decisiones, por ejemplo, de vivir con el Señor Jesús bajo su estilo de vida, ¿no? Bajo ese amor que Dios manifiesta, ¿no? Ese sacrificio que hace el Señor Jesús para que se paguen nuestros pecados, ¿no? Para que se haga justicia y todo ello. Cuando uno comprende, echa suerte con Dios, pues. Y eso genera, ¿no? Dificultades en el trabajo, por ejemplo, ya tú vas a guardar el sábado, ¿no? De corazón, ¿no? Y entonces a veces el jefe no comprende, no entiende, ¿no? Pero la persona que conoce al Señor Jesús está en paz, aunque lo boten del trabajo, está en paz, porque está haciendo la voluntad de Dios, está en paz, aunque las otras personas no lo entiendan, ¿no? Personas que se entregan a Dios, al Señor Jesús, aceptan a Él, incluso los padres mismos de las personas que se entregan, se bautizan, los botan de la casa, ¿no? Y entonces, pero esta persona que ha aceptado al Señor vive en paz, aunque ha sido botado de la casa, lo que sea, tiene paz, no tiene paz. Las otras personas, como no comprenden, pues actúan de esa manera, ¿no? Pero cuando comprenden, entonces ellos también piden perdón, ¿no? A Dios, por lo que en su caso, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Él era ante Saulo de Tarso, ¿no? Mientras los cristianos, pues ahí predicaban el evangelio, llevando la paz, las buenas nuevas. ¿Qué hace, pues, en este caso, no, Saulo de Tarso, ¿no? Él, como no comprendía, no entendía, aunque en sus manos estaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces, él no comprendía y perseguía, pues, a los cristianos. Los perseguía a muerte, hermanos. Él reconoce, ¿no? Que era, pues, realmente un asesino. Ha matado cristianos, los ha encarcelado y todo. Y hermanos, pues eh,
Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando conoce este Saulo de Tarso a Jesucristo, se encuentra con el Señor se manifiesta a Saulo, se convierte. ¿Y qué pasa, hermanos? Este asesino, que era Saulo de Tarso, se convierte en un hermano más, y miren cómo él vive con los hermanos, ¿no? Con Pedro, con todos los apóstoles, predicando, ¿no? Con todos los cristianos. ¿Cómo vive Pablo, ¿no? Y es el que está escribiendo esta carta inspirada por Dios. Se convierte, pues, hermanos, ¿no? Como él antes odiaba, pues, a los cristianos a muerte, ¿no? Pero cuando conoció al Señor Jesucristo, entonces la paz entró en él y entonces pues vivía así, a pesar que estuvo en la cárcel, pero vivía en paz. Aunque a él creo que le han cortado la cabeza, pues en paz, hermanos, ¿no? Murió en paz. Y así, entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Esto de la paz, cómo es este asunto, ¿no? De llevar el calzado, que es un símbolo que nuestros pies, que debemos llevar la paz en nuestras relaciones, cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, ¿no? Llevar esa paz, hermanos. Dice, al mantener viva la historia evangélica del rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar su victoria pasada y mirar hacia el grito de victoria futura, los creyentes se calzan y están listos para la batalla. ¿Ah? Como el mensajero de Isaías 52:7. Así que, hermanos, ya con las profecías ya sabemos, ¿no? El triunfo de nuestro Señor, de nuestro Dios, a través del Señor Jesucristo, que viene por segunda vez, ¿no? Entonces nos calzamos, nos ponemos los zapatos para ir a predicar a todas las personas. Y ahí dice, cuán hermosos son, pues, sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El comentario, hermanos, dice, los creyentes son mensajeros que proclaman la victoria de Cristo y su paz. Así que, hermanos, nosotros, los creyentes, tú, hermano, que estás en esta sala, hermana, hermano, tú, así como yo, somos mensajeros que llevamos o proclamamos pues la victoria de Cristo y su paz, ¿no? Sin embargo, dice Pablo, no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar las armas militares literales contra nuestros enemigos. No, no es así, hermanos, ¿no? El enemigo es tan astuto que en tiempos antiguos también, ¿no? Hicieron guerras, ¿no es cierto? En nombre de Jesucristo han hecho guerras, han matado gente y todo ello. No, pero de eso no se trata, no está diciendo, no, no es llevar la paz yendo a matar, no, literalmente no, de eso no está hablando. Por eso señala que los que proclaman el evangelio de paz, el evangelio de paz, ¿no? Tampoco desea que los creyentes sean combativos en sus relaciones con los demás. Sí, pues, hermanos, de repente cometemos el error de estar discutiendo, ¿no? Discutiendo acerca, ¿no? De la palabra de Dios con otras personas. Deberíamos, con el Espíritu de Dios, así como el Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Llevar pues esa paz, hermanos. Exponer la palabra de Dios, un escrito está. Y creo que toda persona, ¿no? Puede entender. Alguna vez, ¿no? Yo recuerdo esto, de al predicar a una persona que está completamente, ¿cómo diríamos? Completamente molesta estaba esta persona contra Dios, contra Dios. Nada que ver con Dios. Ella estaba dispuesta a insultarle a Dios, no todo lo que ella quería. Entonces,
Pero ahí, en ese momento, la estrategia, hermanos, de llevar esta paz a ella, le indiqué, ¿no? Que Dios, que mira, tú puedes querer decirle lo que sea a Dios, puede ser lo que sea, puede maldecirlo si quieres. Pero lo que sí te digo es que Dios te ama. Dios te ama. Hagas lo que tú hagas, Dios te ama, Dios te quiere. Él ha hecho tantas cosas por ti y Dios te ama. Y cuando escuchó la persona esa palabra de que Dios le ama, hermano, se rindió completamente. Venía con una cara desencajada y todo renegando y todo eso. Pero al irse, su cara se transformó, había paz, esa paz de la cual estamos hablando, ¿no? Oramos y pues y se fue con esa paz, ¿no? Hermanos, ahí está, ¿no? No es un asunto de discutir, ¿no? Ya una persona que está hablando, maldiciendo a Dios y empezamos a discutir, no, está mal, pues así no estaríamos llevando la paz. Por eso dice, tampoco desea pues que los creyentes sean combativos en sus relaciones con los demás, ya que ha enfatizado la unidad, las palabras edificantes y la benignidad. Así que nuestras palabras deben ser edificantes y debemos ser benignos, buenos, comprender a la gente, como dijo Cristo Padre, no sabe lo que hace, no sabe lo que está diciendo, pues hay que saber, perdón, comprender, hermanos, ¿no? Y tener paciencia, hermanos, también, ¿no? Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En nuestras relaciones, hermanos, pues la mentira está fuera de lugar, pues hermanos. ¿Cómo vamos a mentirnos dentro de la iglesia unos a otros? Ni fuera, pues si los creyentes no podemos mentir. No, ahora somos hijos de Dios. El Señor Jesús es la verdad y sus hijos también hablamos la verdad. Satanás es el padre de la mentira. No podemos mentir ni en bromas, nada, ¿no? Por lo cual, desechando pues la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una mentira, ¿qué hace, hermanos? Hace una separación, pues, hermanos, ¿no? Hace división. Ya no hay confianza, ya no hay unidad, pues, hermanos. Entonces, por eso está diciendo aquí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Claro, nos podemos airar, pero nos dice, no pequéis, no cometas pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sobre todo en la familia, hermanos, ¿no? Y en toda relación, ¿no? No dejemos pasar el día sin antes haber solucionado este problema. Acercarnos y decir, perdóname, amigo, amiga, o al esposo o al hijo, perdóname, me he equivocado. Entonces, ahí el perdón, aunque la herida se ha hecho, pues eso se va a sanar. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airéis, pero no pequéis, dice. Airéis, pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo, dice. El que hurtaba, no hurte más, pues hermanos. No seamos como Judas, ¿no? Dentro de los 12 discípulos, o sea, dentro de la iglesia, uno está, de repente sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Respecto a la parte económica, reconocemos que Dios es el dueño, ¿no? De todas las bendiciones que nos da. Y Dios también dice, la 10ª parte es de mí, es de mí. Y cuando reconocemos que Dios es el que nos da, le devolvemos, el Señor, ahí está la 10ª parte es de ti. Esto no porque Dios lo necesite, ¿no? Sino nosotros necesitamos reconocerlo a Dios como el que nos bendice, ¿no? Por eso la devolución del diezmo. Ahora, si estamos hurtando, porque el Señor dice, me están robando ustedes, pero ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice el Señor. Sean honestos, ¿no? Devuelvan, ¿no? El diezmo, la ofrenda, dicen. ¿No? Y yo les voy a abrir las ventanas y les voy a bendecir hasta que sobreabunde. O sea, el Señor dice, bueno, aquí el Evangelio dice, el que hurtaba entonces no hurte más, no hurte más, sino trabaje.
o sea, no robar, ¿no? No puede haber dentro de la iglesia una persona que esté robando, ¿no? Sino trabaje, está diciendo aquí, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El apóstol Pablo, hermanos, predicaba 100%, ¿no? O sea, completamente, ¿no? El tiempo estaba dedicado para predicar. Pero en las noches él trabajaba haciendo carpas con otros hermanos y ahí ganaba su platita para su ofrenda, para ayudar también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí, hermanos, como dice Santiago, ¿quién puede dominar, controlar la lengua, hermanos? La lengua. Y acá nos está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una palabra, hermanos, que hablamos que está corrompida, que está mal dicha o con mala intención, va a matar, pues va a destruir. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, hermanos. Así que a veces por una palabrita malogramos todo, un trabajo, una relación, la relación entre esposos o con los hijos, es como hemos estudiado, no iréis a vuestros hijos, no es la palabra, eres tal cual así, ya lo malogramos, es una palabra corrompida, pues, ¿no? Y lo destruimos, pues, ¿no? Y ya no hay paz, pues. Entonces, pues dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mucho cuidado en nuestra relación con nuestro prójimo, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios se pone triste, hermanos. A través del Espíritu Santo, nuestro Dios se pone triste. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis pues sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice aquí, quítense de vosotros, ¿no? Quítense de vosotros, que dice ahí, quítese de vosotros toda amargura. O sea, no seamos amargados, ¿no? Amargados. Quítense, dice la amargura. El enojo, no estemos enojados, hermanos. Quítense la ira, no debemos estar airados. La gritería, de repente, hey, gritando, estamos haciendo las cosas, no hay que hablar, dice, con paciencia, con amor, ¿no? Quítense, dice, la maledicencia, maldiciendo a las personas, no hay que estar maldiciendo a las personas, y toda malicia. O sea, no hay que hablar con malicia, no con doble sentido, ¿sí? No, no. Antes, pues, sed benignos, benignos, buenos, unos con otros, dice, misericordiosos, misericordiosos, hermanos. ¿Acaso nosotros no nos equivocamos? Así hay que comprender a los demás, también ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como el Señor nos ha perdonado, perdonemos también a las demás personas, porque son personas que tal vez no conocen a Dios y lógicamente se equivocan, pues, ¿no? Aún nosotros creyendo en Dios, a veces nos equivocamos, ¿no? O sea, hay que pedir perdón, hay que perdonar también. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así, nuestro Dios, cuánta paciencia tiene para con nosotros y nos perdona. Así tenemos que perdonar también, pues, ¿no? A nuestro prójimo, como hijos amados, dice. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, pues. Entonces, el ejemplo, hermanos, es el amor de Cristo, que dio su vida por nosotros. Así debemos andar en amor, ¿no? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El comentario dice, la iglesia debe hacer la paz. Así que, hermanos, no estamos para pelearnos, no, o sea, literalmente, ¿no? En la guerra, hermanos, nosotros tenemos que llevar la paz. Y esa es la forma de vencer, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la gente cuando tú le muestras esa paz, ese amor, ¿no?
Tú le ayudas a la persona, aunque no se merece la persona nada, pero tú le ayudas. Esa persona va a cambiar de vida, ¿no? Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros, aunque nadie pidió salvación, nada, pero Él vino a hacer esas cosas. Y cuando nos enteramos de lo que hizo, ¿cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo no vamos a entregar nuestra vida a Él si de Él dependemos y si de Él viene la vida y todo, ¿no? Bueno, la iglesia debe hacer la paz empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas. La humildad, debemos ser humildes, ¿no? O sea, obedientes a la palabra del Señor, ¿no? Así como el Señor Jesús, humilde, ¿no? Como dice él, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Así como cristianos tenemos que ser humildes, ¿no? No creídos, ¿no? No orgullosos. Debemos ser pacientes, debemos de saber perdonar, etcétera, etcétera, dice aquí, ¿no? Entonces, ese es el arsenal, ¿no? Evangélico de las virtudes cristianas, humildad, paciencia, perdón, etcétera, ¿no? Y las prácticas cristianas debemos estar en oración, hermanos, y en adoración, adorando a nuestro Dios y en oración. Esos actos son estratégicos, esa es nuestra estrategia, hermanos, y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Entonces, en la guerra que tienes que enfrentar, tienes que usar todas estas armas, la adoración, la oración, el amor, la fe, todo esto, ¿no? Tenemos que utilizar, hermanos, para ganar las almas que están atrapadas ahí, ¿no? Esclavizadas, ¿no? En el pecado por Satanás. Estos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo, llevar a los pies de Cristo a toda la gente. Pregunta, dice aquí, ¿cómo nos ayuda la siguiente cita a entender lo que la descripción militar de Pablo debería significar en nuestra vida como creyentes? Entonces, me parece la última pregunta, hermanos. ¿Cómo nos ayuda, pues, esta cita que vamos a leer ahorita, hermanos, a entender la descripción militar de Pablo? O sea, Pablo está describiendo, ¿no? Viendo a los romanos, ¿no? En la guerra. Todo eso lo que él describe como debería, dice aquí, debería significar en nuestra vida como creyentes. La cita dice así, hermanos, Dios nos llama a ponernos la armadura, está bien. No queremos la armadura de Saúl, dice. Bueno, la armadura de Saúl, no sé. Dice, sino toda la armadura de Dios. Bueno, está haciendo una diferencia, ¿no? En lo humano, ¿no? Porque Saúl, pues, nada que ver con Dios, aunque fue rey del pueblo de Israel, pero se apartó de Dios, ¿no? Entonces dice, hay que ponernos la armadura, toda la armadura de Dios. Entonces dice, podremos salir a trabajar con el corazón lleno de benignidad. Salimos entonces a la guerra, hermanos, con un corazón lleno de benignidad, de bondad, ¿no? De compasión y amor semejantes a Cristo. O sea, cuando salimos a la batalla, ¿cómo estamos saliendo, hermanos? Con todo el amor, la compasión, la benignidad para relacionarnos con las personas, ¿no? No estamos a decir que tú eres un pecador, que tú no haces esto, aquello. No, no, no. Eso estaría completamente mal, ¿no? Sino ver cómo le ayudo a la persona, cómo no le hago conocer las verdades, cómo le demuestro ese amor de Dios a las personas. Así tenemos que salir a la guerra, hermanos. Eso es lo que está diciendo allí, ¿no? Bueno, ahí termina nuestra lección. Así si alguien quiere participar, hermanos, participe para terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo, no? Dice ahí acerca de vestirnos con toda la armadura de Dios y salir a la batalla. Aquí creo que hay una cita que nos está explicando cómo, cómo salir. Sí, hermana, hermanos, a ver, participen para Eh, terminar.
Nuestra dependencia debe ser absoluta de Dios. Ponernos una armadura distinta es intentar salir a guerrear con nuestras propias fuerzas. Y con nuestras propias fuerzas vamos a ser vencidos. Es con la armadura de Dios que tenemos que salir, porque solamente en Él tenemos la fuerza para vencer. Así es, hermana, así es. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta o alguna... Bueno, yo lo que digo, hermano, que Dios nos dé fuerza y que tengamos todo lo que muy bonito que hemos estudiado el día de hoy. Que Dios que abra nuestra mente, nuestro corazón y que nos dé esa sabiduría que viene de nuestro Señor, ¿no? Y esta paciencia, mansedumbre, todo, aunque el mundo no nos va a entender, pero hay que tener la paciencia de nuestro Señor Jesucristo que tuvo con nosotros, para con nuestros hermanos, carnales, prójimos, vecinos y todo. A veces nos ofenden porque no participamos en sus cosas mundanales y todo, y tenemos que tener mucha paciencia siempre. Yo creo que con alegría, con sonrisa, como que nada hubiera pasado, ahí marcamos la diferencia, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanos, Hermanos, sí, pueden pues, pedir una pequeña porción del amor de Cristo que Él nos demostró y así con todo eso podremos vencer, porque nosotros nada bueno tenemos. Esa sí, parte pues. del amor de Cristo que nos demostró en este mundo, pedir al Señor para que, porque Él nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces pedir para que nosotros podamos, como humanos, también poder hacer algo en este mundo. Muy bien, sí, pues, hermanos, sí, sí. Mostrar el amor de Dios, hermanos, ¿no? Ese es el arma, ¿no? Poderosa que tenemos que usar para salir en esta batalla, hermanos, ¿no? O sea, debe haber muchos testimonios, hermanos, porque nosotros mismos, no sé si alguien, cómo ha conocido, ¿no? Cómo ha conocido la palabra del Señor y de repente estaba completamente enemistado contra los hermanos de la iglesia, ¿sí, no? Pero logró entender, ¿no? De que el evangelio es de paz, de amor, de salvación. Y entonces, a pesar que odiaba, insultaba a todos los hermanos, pero hoy en día es un hermano más, ¿no? Humilde, que también está llevando el evangelio. Bueno, bien, queridos hermanos, así que hemos aprendido, creo que salgamos hoy día con estas armas, hermanos, ¿no? A luchar, es decir, con el amor de Dios, salgamos, ¿no? Con el Espíritu de Dios, no buscando hacer el bien a todas las personas, ¿no? Sea lo que sea, hermanos. Sea, que Dios nos dé la inteligencia también para salir adelante frente a las tentaciones y todo eso. Voy a pedir entonces ahora sí para orar, a ver, quienes están aquí en la sala, estoy viendo si alguien puedo pedirle. A ver, hermano Juan, hay un hermano Juan Tincusi. ¿Estás, hermano, presente ahí para orar? Hermano Juan. Bueno, hermanos, buenos días con Hermano. todos. Vamos a Buen orar. día, hermanito Juan, por favor, despídenos con la oración, hermano. Amado Padre, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de escuchar tu palabra. Te ruego tu bendición, protección para cada uno de mis hermanos que están presentes y que tu compañía en este nuevo día que nos regala siempre esté con nosotros. Gracias, amado Padre, por todo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.